Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Enzo. Es un gusto tenerles a todos acá, continuando con este tutorial de dibujo. Espero que la primera parte del ejercicio les haya ido ayudando, van a ir mejorando su línea. Recuerden, siempre los ejercicios anteriores que les di, síganlos practicando. Van a necesitar mucho tiempo, no solo una semana para poder mejorar en esas áreas. 3 meses van a poder empezar a ver grandes cambios, pero mientras tanto no se va a poder ir observando enseguida esos cambios. Hay unos que sí lo van a notar, habrá otros que les va a tomar un poco más de tiempo. Depende también mucho del tiempo de práctica que le den a estos ejercicios, si lo hacen todos los días o si lo hacen un día pasado o lo hacen pasando un día. Entonces esto depende mucho de esa parte. Entonces por este lado tengamos un poco en cuenta eso. Entonces, como siempre, les agradezco, gracias por darle like a los videos. Igual síganme apoyando de esa manera, denle like, suscríbanse, cualquier comentario, sugerencia para ir mejorando estos videos, les agradezco muchísimo. Ahora lo que vamos a tocar es la continuación de estos fundamentos del dibujo, y ahora vamos a hablar de un tema interesante que es sobre la proporción. ¿A qué nos referimos con la proporción en el dibujo? Es que la proporción es la relación, ¿no?, que hay entre las diferentes partes de un dibujo en respecto a su tamaño. Ustedes aquí pueden encontrar cosas como el canon, ciertos tipos de medidas, usar las grillas de dibujo, ¿no?, esas rejillas donde dividimos un dibujo en ciertas secciones para poder ir dibujando de una manera más exacta con respecto a lo que es nuestro dibujo. Entonces eso sería más o menos la idea de proporción. Pero ahora, ¿cómo vamos a tomar la proporción en esta parte? Es que nosotros, dentro de todos los dibujos que tomemos desde la realidad o desde una referencia o como queremos hacer, nosotros tenemos que encontrar el sistema acorde a este dibujo, ver las formas, ver la estructura, ir simplificando todo esto. Entonces, desconstruir una imagen para ir generando un índice, ¿no?, de todas las formas. Entonces aquí vamos a tener uno de las formas básicas para ir trabajando, que es el planar sumari, que lo llaman así, ¿no? Entonces vamos a ir tocando estos temas. Uno es el planar, ¿ya?, el planar sumari y la silueta. Bueno, planar sumari, o también como podemos llamarle, no sé, un glosario de planos o el índice de planos que vamos a ir encontrando en nuestras formas, ¿no? No hay una traducción o una forma que encuentre yo que le llamen este método. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que nosotros vamos a intentar dividir una imagen por planos para que eso nos ayude después a construir bien la imagen. Como tenemos a veces, ¿no?, en cualquier otro dibujo, a veces tenemos la cabeza, es una parte del plano, ahí tenemos la caja torácica, que puede ser otro plano, y ahí tenemos todo lo que es el vientre, otro plano. Después lo que son las caderas, ahí vamos a ir teniendo un plano más, la parte superior de la pierna, la rodilla, la antepierna, ¿no es cierto?, y el pie. Y ahí lo mismo para el otro lado, vamos teniendo todas estas formas. Entonces, digamos, este es el planar sumari, que nos va a ir ayudando de esta forma, ¿no? Y también la otra parte, tener los brazos, los codos, y listo. Digamos que esto es una característica. Todas las formas que encontremos en la naturaleza, en nuestro día a día, todas las referencias, todo podemos irle resumiendo a planos fáciles, ¿no? Entonces, esta es una de las formas para ir traduciendo todos nuestros dibujos a ciertos planos para que se nos haga fácil dibujarlos. Entonces, esto es lo fundamental que vamos a ir tocando ahora, este tipo de estructura, ¿no? Esto es lo que llamamos la proporción. ¿Y cómo vamos a ir encontrando la proporción? En los canon ya tenemos una muy básica que ya nos define mucho lo que es el dibujo y ha sido expuesto ya por varios artistas. Es el canon anatómico. Entonces vamos a ver el canon, que se refiere a la cantidad de cabezas.
Esta es una forma, pero nosotros vamos a ver algo que no necesitemos aprender del Canon, que va a estar muy relacionado con la silueta. Entonces, para ello vamos a ir teniendo algo muy en cuenta. Entonces, nosotros cuando vemos una imagen compleja, como este gatito que tenemos aquí en el ejercicio, lo primero que debemos de hacer es desconstruirla. ¿A qué me refiero con esto de construcción? Es que se trata de que estas imágenes complejas, lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo descomponerlas en varias formas geométricas pequeñas. ¿Ya? Desde ahí vamos a ver primero una de las primeras ideas, para que nosotros con esto podemos identificarla más fácilmente y luego nos sea más fácil operar estas formas. Entonces, generalmente, ¿cómo podemos ir desconstruyendo? Es al tener, digamos en este caso, una cabeza acá, ¿no es cierto? De aquí tenemos otro plano en esta forma y listo. Lo vamos deconstruyendo, ya vamos entendiendo mejor cómo funcionan todas estas partes. Entonces, algo que uno tiene que ir entendiendo, bueno, ahora vamos a cambiar un poquito. Entonces, es que nosotros tenemos que buscar todas las partes necesarias en el dibujo para nosotros poderlo transformar y sea legible. Digamos un ejemplo, tenemos la cabeza acá, entonces tendríamos que deconstruirla, obtener la cabeza. Después de la cabeza, ¿qué tenemos? Este plano de acá, entonces también lo obtenemos de esta forma. Y después, ¿dónde tenemos? Los brazos más o menos lo tenemos en esta forma de acá. Ahora uno puede ir calculando, ¿no? Si tenemos una parte superior, un bracito, bueno, y lo podemos ir separando de esta forma. O simplemente solo hacer uno largo. Ya depende qué tanto nos resulte fácil irlo descomponiendo. Digamos acá, esto sería más fácil hacerlo así de largo. Y después unas esferitas para las manos. La cola o otra forma que va a estar acá. Entonces con esto nosotros tenemos ya deconstruido este personaje, este gatito, ya lo tenemos deconstruido. Ahora hay cosas como uno diría, las orejas, las podemos ir aumentando buscándolo, ¿no? Entonces tenemos esta forma. Ahora, esto lo vamos a ir realizando siempre sobre una imagen, sería lo fácil. Realizando este ejercicio sobre la imagen. Entonces aquí vamos a tener una manera de cómo podemos comprobar que nuestro resumen es útil, ¿no? Esta simplificación de las formas es que nosotros podemos mirar la imagen original. Tenemos la imagen original, hacemos este resumen gráfico y después lo que vamos a hacer es ocultar la imagen original y vamos a intentar vuelta a reproducirlo sin la referencia el mismo dibujo. Entonces uno se acostumbra, ustedes leen todas las partes, van viendo bien. Entonces lo que haríamos en esta situación es vuelta a crear una capa e intentarnos acordar. O sea, teníamos la cabecita, teníamos esta parte que se veía algo así, más o menos desde la mitad del cuerpo hasta acá había esta patita, aquí había esto, aquí había otra, acá también estaba la esferita y aquí venía la colita. Tenemos la oreja así, esta oreja así. Entonces si ahora hago aparecer, voy a intentar acomodarlo, hacerlo más pequeñito y lo vamos a ir acomodando acá. Y ustedes van a ver que muchas de las partes nos va coincidiendo. No es tan preciso, pero eso quiere decir que la simplificación ha estado lo más correcta y se nos ha hecho fácil. Segundo, es ir comprobando de que se parezca, ¿no? Nosotros si esto vemos que se parece al dibujo original, está bien. Vemos que está aquí, digamos, en este lado donde es muy salido. Aquí tenemos este punto, podemos darnos cuenta que este bracito no es tan salido, es parte de esta forma de acá y lo único que tenemos que agregar es esto, así. Entonces por ende tenemos la forma. De cosas como estos detalles de aquí, estas curvas, no es necesario que lo atinemos porque eso es solo pulir el dibujo. Ya después viene ustedes sobre este dibujo intentar ir puliendo ciertas cosas que nos ayudarían a que el gatito se vaya viendo ya un poco mejor.
pero uno se basa en todas estas siluetas, en todas estas formas, para ir construyendo correctamente nuestro dibujo. Entonces no necesitamos en este caso muchas veces el uno, ¿no? Saber anatomía, saber tipo de cosas. Bueno, aquí la cabecita pues, no son de esta forma. No necesitamos ir sabiendo nada de eso, es solo ir entendiendo esas formas que están ahí para ir construyendo nuestros dibujos. Y esto se va a aplicar para todo lo que tengamos dentro de nuestras referencias, de la realidad. Bueno, aquí los ojos son muy grandecitos. Entonces, en esto se basa muchas veces el dibujo, en entender todo esto, el saberlo simplificar. Entonces vamos a ir haciendo esos ejercicios, vamos a ir tomando imágenes y las deconstruyendo, y después de eso vamos a ir reproduciéndolo de nuevo, siempre a las formas más simples. Entonces, continuando con esto, es que nosotros somos muy sensibles a este tipo de formas, ¿no? A este tipo de simplificaciones, por eso nos hace fácil reconocer símbolos como el clásico símbolo del ojo. No es fácil reconocerlo y adjuntarle ciertas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a dar muchos significados a ciertos símbolos, decir que este es una estrella, este es un ojo y cosas así, ¿no? O la clásica tener un cuerpo de esta forma, le damos esta partecita, y la clásica que vemos a veces en muchos lados de un ser humano. Estamos muy acostumbrados a este tipo de simbologías, así que nuestro trabajo es ocupar todos estos tipos de símbolos, simplificarlo y con ellos ayudar a que la persona entienda lo que estamos dibujando. Eso también nos ayuda a nosotros a entender este tipo de dibujos y poder jugar con las formas, ¿no? Digamos, en vez de hacer el clásico cuadradito y equilibrado, porque aquí uno también tiene que ir midiendo. Vamos a irnos ayudando con eso, también con las medidas y otras cosas que son los positivos y los negativos. Pero al principio vamos a ir interponiendo medidas. 1. ¿Cómo hacer las medidas? Podemos tomar cualquier parte del cuerpo que nos ayude a comenzar con dibujo. Generalmente donde comenzamos, si ustedes comienzan con esta parte, digamos, ustedes empiezan dibujando esto, la cabeza, ¿qué tan grande es? Ustedes ven la referencia y comparan. Si la mitad de esto puede ser que llegue a ser el tamaño de la cabeza, entonces tomamos la mitad. Con esto vamos a medir la parte de arriba, y nosotros, si nos damos cuenta, bueno, con las orejas tendríamos que quitarle un tantito, más o menos una tercera parte a esta medida para tenerlo para la cabeza. Entonces ya sabemos, entonces si nosotros tendríamos aquí la mitad, una tercera parte, y este es el tamaño real de la cabeza, ¿no? Esta altura. De ahí, agregado a las orejas, sí vamos a tener la altura de la mitad. Y ya, digamos, después de eso, comparar esto, puede ser la tercera parte si dividimos esto, ¿no? Un poquito más corto, digamos ahí. Esta es la tercera parte, podemos tomarlo, irlo midiendo. Vimos, sí, es la tercera parte. Esta acá abajo es una tercera parte aproximadamente, y con eso obtendríamos las secciones. Ahora, ¿cómo hacemos esto de una manera sencilla? Todos tenemos, si estamos dibujando en digital, en lo que sea, tenemos nuestro lápiz. Entonces aprendamos a medirlo, donde tengamos la referencia que esté en una buena ubicación, donde nosotros podemos tomar el lápiz, extender la mano totalmente recta. Si nosotros estamos aquí sentados, vamos a extender la mano y ahí vamos a ir usando el lápiz, y con el dedo pulgar vamos a ir bajando mientras sostenemos el lápiz. Si ustedes lo ven de esta forma, ¿no? Digamos, esta es su mano. Aquí ustedes van a tener los dedos, digamos, acá el uno, acá el otro. Estos van a estar contraídos porque aquí está el lápiz. Y lo que vamos a ir haciendo con el pulgar es que el pulgar va a estar en esta zona y va a estar pegado acá. Entonces nosotros, al tener el pulgar en esta parte, nosotros podemos ir moviendo el pulgar hacia arriba y hacia abajo para que este punto de acá, con donde está el pulgar, nos dé una medida. Entonces nosotros podemos tomar la imagen que tenemos de frente, tomamos el pulgar y vamos midiendo. Decimos, ok, la cabeza va acá, mide la mitad. Entonces, listo. ¿Qué necesitamos en esta parte? No es que todo esto no sea muy
muy preciso, es que solo sea un aproximado. Entonces ustedes tienen que ir jugando con esto como aproximados. No necesitamos que sean precisos. Entonces ir viendo esto todo como aproximados. Entonces digamos ustedes van a tener ahí, ¿no?, esa idea. Estiramos la mano, cerramos un ojo y de esa manera podemos hacer una medida más cómoda. Es lo que yo siempre utilizo para ir buscando todas estas medidas en mis dibujos y nos resultará fácil, ¿no? Entonces podemos ir haciendo eso y después vamos midiendo. De una manera fácil, extendemos la mano, vamos midiendo gracias al pulgar y la punta del inicio del lápiz. Vamos viendo, ok, una, dos, a veces podemos ver dos partes, podemos ver una, ya depende todo. Y después vamos a estar poniendo y solo tenemos que ir comparando a que vaya quedando bien. La otra parte es aquí en el dibujo digital, es siempre tener la imagen al lado y nosotros poder comparar esta forma. Entonces intentamos poner también de la misma manera. Esto nos va a ayudar en el digital cuando estamos dibujando y listo. El otro método es cuando no tenemos la imagen al lado o queremos cambiar el formato a hacerlo más grande. En digital no es necesario porque después podemos utilizar nuestras herramientas y de ahí irlo agrandando. Pero las medidas, este tipo de medidas nos sirve bastante como comprobación. Yo lo utilizo bastante para comprobar que esté bien las medidas. Ahí tomo la medida de un ojo, comparo con el centro, de ahí comparo con el otro ojo y digo, ok, están los aproximados correctos. De esta manera podemos ir encontrando todo lo que necesitemos dentro del dibujo. Entonces, ahora otra cosa a ir teniendo en cuenta es que en esto hay diferentes formas de ir trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a ir tomando ahora otro ejercicio? Aparte de este, ¿no? Esto lo vamos a hacer como primero. Que ahora lo que vamos a entender también en el dibujo es otro tipo de manejo del encaje. Entonces vamos a tener, aparte del sumario, ¿no?, o el índice, como hablamos antes, el índice de formas o índice de planos, ¿no? Eso, planos, formas, como queramos llamarlo. ¿Por qué hablamos de planos y más no tanto de formas? Casi el nombre más correcto aquí en planos es porque todo lo vamos a manejar de una manera bidimensional, solo con este tipo de planos. Todavía no necesitamos entrar a nada tridimensional, solo vamos a ir hablando con este tipo de planos y nada más. Entonces esto hay que ir teniendo en cuenta cuando vamos trabajando los dibujos, que vamos a estar hablando todo el tiempo en planos. Segundo, a esto vamos a tener que hacer ciertos niveles de simplificación, por lo cual nosotros vamos a tener varias formas de ir simplificando esto. Hay 3 métodos concisos para ir trabajando esta parte. Entonces, digamos, en uno de los básicos es todo lo que es el espacio negativo, ¿no? Entender todas estas formas y estos espacios negativos que tenemos en un dibujo. Entonces, esto también nos va a ir ayudando. Todos son planos que después también les pueden ayudar a crear mejor las formas o entender cómo se direccionan, qué tan grande es el uno. Si ustedes se dan cuenta aquí por la forma que tenemos en este lado y acá al tener una forma así, esto nosotros aquí le simplificamos a tener una línea recta y de ahí una línea quebrada, ¿no es cierto? Esto nos ayuda porque estas son las abreviaciones. Nosotros no necesitamos hacer como en este lado el cuellito en esta forma y esto hacer que todo nos quede muy exacto, sino para esto lo que nos sirve es abreviar las formas. Entonces lo que tenemos con los lados positivos y negativos, y ahí si nos damos cuenta acá la cabeza y listo, y acá puede salir un poco y de ahí ingresa hacia acá. Entonces si ustedes se dan cuenta, nuestro positivo y negativo en este dibujo es esto. Ahora, lo que estamos nosotros simplificando es el espacio básico de nuestra forma. Y aquí no necesitamos agregar orejas o detalles muy pequeños. No se va necesitando en esta forma. Ahora también tenemos que entender las diagonales. Digamos, esta diagonal es un poco hacia adentro. Es más grande esta diagonal. Y listo. Entonces, esto es lo básico en lo que vamos a utilizar con respecto a siluetas. Nosotros vamos a intentar generar la silueta más grande posible. Entonces, esta es una de las primeras herramientas
todo lo que es la silueta. ¿Okay? La segunda es las cuadrículas, las grillas, ¿no? ¿Y a qué nos vamos con esto, con la cuadrícula? Es que nosotros en el mismo dibujo lo que vamos a hacer es encasillarlo a nuestro dibujo en una forma cuadrada, en donde le vamos a ir haciendo ciertas divisiones. Vamos a hacer por la mitad y por acá por la mitad y tener este tipo de formas. Entonces lo que nos va a ayudar esto es a entender en qué parte de nuestra composición cuadrada van a ir ciertas cosas. Digamos, la nariz y el ojo se encuentran fuera y teniendo un medio círculo en este lado. Teniendo aquí que aquí vamos a ir midiendo todo con respecto a nuestra cuadrícula. Entonces, ¿cómo? Uno, hay que saber dónde está la cabeza. Si la cabeza está, ve, al centro de esta parte, acá no está al centro, se encuentra en la tercera parte de la mitad, o si estamos hablando en un sexto de esta sección. Segundo, acá, bueno, topa, pero más o menos hasta en dónde topa. Si nosotros dividimos esto, vamos a tener mitad, mitad. Entonces este tope de aquí es la mitad. ¿Desde dónde comienza? Comienza desde la mitad de acá, más o menos la mitad estaba aquí. No, comienza un poquito más allá. Entonces podemos hacer este tipo de ideas. Para esto nos sirve la cuadrícula, ir viendo que aquí está más pegado, comienza totalmente el tope y vuelta casi a un tercio. Entonces va en esta forma y esto sigue de largo. Y así podemos ir construyendo en ver dónde termina este punto. Ok, termina un poquito. Acá no llega ni al centro, llega a un tercio más o menos de esta parte. Entonces lo dirigimos hacia allá y para eso nos va sirviendo la cuadrícula vuelta. ¿A qué altura se encuentra? La cola está a la misma altura, entonces decimos la cola va hacia acá, ocupa este espacio también para salir las líneas. Podemos dividir esto vuelta a la mitad, ahí ocupa la cola este espacio, vuelta, podemos dividir aquí en la mitad, otra vez la cola en este espacio y va formando esto, las patas de acá. Entonces digamos, la cuadrícula nos sirve para ir entendiendo todo eso en nuestro dibujo y nosotros podamos construir de esa manera todo el dibujo. Entonces tenemos uno de los métodos, ¿no? Primerito tuvimos la silueta, después tenemos la cuadrícula y de ahí por último hay las extensiones visuales. Este es un método un poco más complicado de ir trabajando. No pienso exponerlo acá, lo que son todo lo que es la extensión visual. Es trabajar más o menos para tener una idea. Es ver todas las relaciones que hayan en formas de un lado al otro. Digamos un ejemplo. Aquí la cabeza, digamos la extensión visual yo veo que se junta con esta pierna y tenemos esta línea. Ahora esta oreja de acá más o menos yo veo que va en el mismo ritmo que esta otra parte. Esto nos sirve bastante en composición. Este punto es una diagonal, ¿no es cierto? Ahora esta de acá con la oreja, si ven, es otra línea, otra extensión visual. No estoy dividiendo en formas, sino estoy encontrando todas esas extensiones visuales que me van a ayudar. Esto está diagonal, esto está diagonal, y así puedo encontrar, digamos, este brazo con que se puede unir más o menos con la altura del ojo y con este lado de la orejita. Ahora si yo quisiera hacer la curva de la cabeza, ¿hacia dónde va? Es fácil hacerla en esta forma. Entonces tiene una curva y tiene este ritmo. Ahora acá no tengo tanto ese ritmo en esta parte del cuello, entonces solo lo cerramos y listo. Entonces hay partes que ya después solo son cierres, que no nos sirven como extensiones visuales, como acá. Esto es muy corto, esto de acá es solo ir arreglando, ¿cierto? Aquí esta forma y es más corta, aquí también la de la cola tampoco tiene hacia dónde irnos dirigiendo. Entonces esto nos sirve de esta manera. También podemos ir construyendo por esa forma de ir extendiendo visualmente una línea con la otra, que lo que puede ser una parte no tanto del dibujo gestual, pero es una forma de composición. Cuando componemos ciertas formas buscamos esos ritmos en todas las líneas. Entonces ahí tenemos, ¿no? Regresando a la silueta, la cuadrícula y la extensión visual, ¿no? Entonces estas son las formas de proporción más básicas usadas. Yo por lo cual recomiendo a los principiantes comenzar con la silueta o por ende la cuadrícula. Este de aquí no lo vamos a usar hasta que veamos composición o tengamos un mejor trabajo en todas nuestras formas.
A veces la extensión visual nos va a ayudar mucho para ayudarnos a componer, modificar ciertas cosas, que a veces hay fotos que no son muy rítmicas y un sinfín de cosas que ir teniendo en cuenta. Entonces, en silueta, ¿qué vamos a hacer? Intentar simplificar lo mejor posible nuestras formas para después poder sobre eso trabajar todo. Entonces en esta parte tendríamos que ir simplificando a lo más básico. Digamos esta partecita de aquí, no, y lo vamos a simplificar a esto. Entonces esta es una de las formas más básicas. Pues cuando dibujamos una caja torácica, ¿cuál es la parte más fácil de ir dibujando? Es hacer esta forma o esto, ¿no es cierto? Vamos teniendo estas formas de irlo haciendo, o si ya vamos jugando con las composiciones un poquito más raras, irlas teniendo ahí, o a veces tener una parte más pequeñita y de ahí sumamente más grande esta parte, y nos van dando ciertas perspectivas, o la diferencia, tener una parte muy grande de la otra parte más pequeña, y seguimos trabajando con estas perspectivas donde ya si agregamos la cabeza, acá agregamos la cabeza, las piernas, acá las piernas. Ustedes van a ir viendo cómo todo eso se va modificando. Entonces más o menos para esto nos sirve el ir trabajando estas siluetas, ¿no? Es ir simplificando formas para tener nosotros una biblioteca mental y poder dibujar muchas poses de una manera más fácil. Entonces lo primero, vamos a ir en esta parte midiendo como habíamos quedado. Ustedes pueden ir tomando ciertas formas, ir dividiendo el cuerpo. Muchas veces se dividen cuerpos por secciones, digamos los tórax, las cabezas y todo lo que es las caderas también se pueden dividir dependiendo qué tan complejo sea. ¿A qué nos referimos en qué tan complejo? Es qué tantas estructuras vaya a tener un cuerpo. Digamos, a veces en un cuerpo humano es fácil separar esta parte y esta parte, agregar este extra aquí en lo que sería el vientre, ¿no? Nos ayuda bastante para poder mover el cuerpo. ¿Por qué? Porque esto es más complejo en esta forma. Y sobre todo en cuerpos humanos que lo estás moviendo. Si estamos hablando de un gato, capaz no sea fácil si nosotros lo descompusiéramos también en más formas. Pero usted se va entendiendo. Pero digamos de aquí, cuando estamos copiando poses, en este tipo de poses también uno tiene que entender hasta dónde descomponemos. Hay unas que no es necesario. Es más fácil hacer esta deconstrucción que hacer toda esta composición. Otra cosa en silueta, uno hay que evitar, un ejemplo, si ustedes están queriendo hacer la silueta y separan la cabeza y de la caja torácica, esto no es silueta, están haciendo dos formas completamente. Silueta es todo lo que vemos en general, lo que nos comunica esa pose, esa es la silueta. Entonces vamos a ir trabajando desde esto. Entonces podemos utilizar cualquier forma, cuadrículo, lo que sea, y después para esto ser traducido a uno del lenguaje más fácil de ir usando, que es nuestro índice de planos, en donde va a quedar dividido partes de nuestro cuerpo en planos. Generalmente intentemos ocupar planos que tengan esquinas y no sean formas circulares, sino que tengan esquinas. Si tiene una curva, pero en algún lado tenga esquinas, porque esto nos hace fácil para ir construyendo de una manera más rápida que tener que estar intentando calzar siempre círculos, que son más complicados, y sobre todo en perspectiva después nos van a dar muchos problemas los círculos. Entonces siempre evitemos todos los círculos para cualquier construcción en plano. Siempre lo vamos a simplificar a triángulos o a rectángulos, ¿no? Formas de 4 lados. Listo. Este tipo de cosas, ¿no? 3 lados, 4 lados. Entonces, digamos de aquí mismo saco la otra parte. Si ven aquí para hacer una curva, ubicamos y esto de esta forma. ¿Qué importa que nos pasemos? Como vimos de acá, no importa. Entonces, ahora sí, para que vean el ejercicio, ¿cómo sería? Primerito, buscamos la silueta, ¿no es cierto? Llevamos hasta donde nos ayude la silueta. Y listo. Sobre esto lo que vamos a ir construyendo después es dividiéndolo en planos.
Entonces, primerita decimos ok, la cabeza está acá, este es un plano. Después lo que vamos a hacer, yo les recomiendo que siempre vayan ocupando algún color o algo para ir separando el plano. Después tenemos esta otra parte acá, otro plano. De ahí podemos separar las piernas por un plano diferente. Entonces digamos esta parte de acá, este es otro plano, este es otro plano. De ahí vuelta, ¿no? Los pies, otros planos. Y así seguiríamos construyendo, ¿no? Este tipo de objetos, no sé, las orejas, unos triángulos que solo los vamos agregando de esta forma, solo para que nos ayuden a ir comunicando todo lo que estamos dibujando. De digamos la cola es otro. Entonces de esta manera nosotros cuando tengamos toda esta descomposición ya nos va a resultar muchísimo más fácil entender cualquier cosa que queramos dibujar de una manera fácil. Este es lo básico de lo básico del dibujo. Ustedes pueden dibujar con esto sin necesidad de conocerse medidas, sin necesidad de conocer anatomía. Podemos hacer esto para seres humanos, para animales, para objetos, siempre simplificando estas formas y poder ir con ello trabajando. En el dibujo digital es fácil, no es muy complejo y tendríamos este ejercicio. Entonces, como tenemos el primer ejercicio, ¿no? Y vamos a tener aquí el primero, que va a ser hacer un índice. ¿Ok? Vamos a crear el índice de planos. Entonces ustedes toman cualquier imagen, crean una capa encima y vamos a ir buscando qué planos se acomodan a nuestro dibujo. No importa, dibújenlo de esta manera, háganlo siempre de esta forma y vamos a ir poniendo todo y lo vamos a ir simplificando. ¿Qué importa que se nos sobremonten formas como acá lo voy a hacer? ¿Qué importa eso? Vamos acá, tenemos, bueno, esto de aquí lo voy a dividir en un plano así, un plano así. La cola también puedo simplificarle en un triángulo, esto en otros planitos y de esta forma. Entonces esto es lo primerito. ¿Para qué nos sirve esto? Es que ustedes después van a desaparecer la imagen y su grupo de planos. Lo vamos a desaparecer y vamos a intentar reproducirlo. Antes de reproducirlo, recuerden siempre tomar medidas, ir midiendo esto a cuánto para que ustedes se memoricen en diferencia en relación pues a la cabeza. Digamos el cuerpo son dos cabezas, ya digamos el cuerpo son dos cabezas de lo que es el gatito. Los brazos parten desde un poquito arriba de la segunda cabeza y se pueden ir anotando eso y se memorizan, y de ahí lo que es esta parte es volver a dibujar esto sin verlo, es vuelta a reproducir hasta que nos quede lo cercano. Si ustedes ven que no lo van entendiendo, revisan, y si ustedes ven que su plano no se parece o no les da la sensación al objeto que están copiando, intenten rectificar bien los planos y buscar dónde les está faltando o dónde están construyendo mal en estos planos para que no parezca lo que están ustedes intentando dibujar. Esa es la idea y el concepto en el índice de planos. Entonces este es el primer ejercicio, es un ejercicio que nos va a poner a prueba toda nuestra capacidad de memorización en este ejercicio. Entonces ahora vamos a ir con la otra parte del ejercicio. Entonces el segundo ejercicio para esto vamos a utilizar el método de silueta. Esto de aquí no lo vamos a hacer sobre la imagen, lo vamos a hacer por fuera. Después que ustedes hayan practicado bastante el índice de planos, después vamos y hayan intentado reproducir, después ustedes van a intentar hacer una reproducción rápida en donde ustedes van a ir utilizando la silueta, van a ir marcando toda la silueta de esta forma y sobre ello van a ir agregando o separando en esta silueta los planos. Digamos un ejemplo, esta es la cabeza más o menos hasta acá. Ahora me acuerdo que aquí tenía que agregarle aquí el bracito, acá el otro bracito, ¿cierto? Esto puede que acá ponerle una patita y esto, y de ahí lo vamos construyendo de esa manera. Aquí ya no intentamos superponer mucho los objetos, sino solo ir agregando. Digamos aquí
las patas era ir agregando. Ya podemos ir haciendo unas formas más parecidas a lo que es la pata. Digamos, aquí está la cola, acá se acomoda aquí, y aquí podemos ir agregando este gordito. Vamos a ir agregando cosas así. Entonces vamos viendo de esta forma y listo. Digamos, aquí va la otra pata después y vamos teniendo. Entonces este es ir haciendo, podemos ir borrando las partes que no se ajustan mucho. Vamos aquí la patita, podemos irlo poniendo y vamos a ir construyendo esta forma. Vamos aquí la cola, está bien. Aquí vamos a borrar esto. Bueno, aquí de la cabeza solo entra un poco acá, de esta forma. Entonces tengo que retirar aquí esto. ¿Cierto? La oreja tiene un poco aquí una curva. Podemos irle agregando. Aquí no es tan recto, le vamos haciendo curva. Y esto lo vas haciendo después de haber construido la silueta. Digamos, esta oreja tiene esta altura. Tiene que quedar acá la otra oreja un poquito abajo de esto. Y vamos limpiando de esta manera. Aquí vamos limpiando esta parte. Ahora veo que la cabeza aquí está un poco más salidita. Ponemos, veo que aquí tiene más curva. Creo que me está faltando un poco de curva, porque voy midiendo, veo bajo esto y digo que de acuerdo a nuestra referencia tiene un grado más amplio. Entonces la cabeza está más adentro. Entonces voy arreglando. Y vamos a ir haciendo todos estos arreglos al comenzar con esa silueta. El punto es que ustedes pueden con esa silueta irse guiando y ir construyendo ya formas más complejas. Entonces esta patita no queda tan pegada, queda un poquito más separada, queda acá, y la colita estaba bien donde estaba. Y listo, aquí puedo unir la colita porque es parte de esta forma. Y esto sigue. Entonces esto va a ser lo básico de nuestras construcciones para ir trabajando. Vamos a ir haciendo la mayor parte. Ustedes después pueden, si quieren, ir sobre esto dibujando. Y se va a aplicar esto para toda parte del dibujo. Digamos, si ahora yo quiero construir la cara, ¿cómo tenemos que ir haciendo? Podemos ir encontrando los centros con relación qué espacio hay acá, a qué diferencia hay acá. Digamos, aquí esto es la mitad de lo de acá abajo, entonces son tercios. Entonces yo tomo la distancia de acá y lo divido en 3 partes, ya voy a saber. Segundo, veo que tengo una curva exagerada con la cabeza hacia arriba, entonces mi línea guía para los ojos que están acá lo voy a hacer curva en esta forma. Entonces ahora otra medida, más o menos yo veo que a la altura de las orejitas bajo y queda el primer ojo. Entonces nuestro dibujo yo puedo bajar esto de esta forma y queda el ojo. Veo que el otro ojo no importa, está pegado al otro lado, entonces no importa. Entonces lo que yo voy a hacer es construir, hay una separación entre los ojos, entonces voy creando aquí, voy marcando, puedes marcar con un cuadradito donde ver un ojo y acá con el otro donde ver el otro ojo. De la nariz observamos más o menos la nariz se encuentra un poquito debajo. Si trazo una línea debajo de los ojos, la nariz está justo debajo de ello. Entonces la nariz, si yo trazo entre estos dos ojos, aquí va a estar la nariz y la boca va a estar justo aquí debajito, de esta forma. Entonces no es necesario que les vaya a salir perfecto, ya con el tiempo ustedes van a poder ir modificando, ir viendo a veces que esta oreja es un poco hacia acá arriba y de ahí otras partes, pero esto nos va a ayudar bastante a ir construyendo. Y ustedes pueden ir limpiando al límite que ustedes quieran y a dejar un dibujo que se vea agradable. No necesitan ustedes que el dibujo quede totalmente fiel a lo que están haciendo, sino el punto es que ustedes ya puedan crear un animalito, ¿no? Se pueden haber hecho un gato, digamos, en este caso. Ya depende de ustedes qué es lo que estén queriendo dibujar. Van a poder construir diferentes cosas de la nariz, ir viendo las formas que tienen. De ahí voy viendo que aquí esta parte, ¿no?, de la oreja va así. Tenemos un montón de otras cositas. Bueno, tiene esas rayitas de los gatitos. Aquí es medio pulchunguito. Igual acá ya va bajando. Puedo ir arreglando toda esta parte. Aquí son los deditos en esta zona. Otra parte, acá también son deditos, la cola es pulchunguita,
va en esta forma. Aquí esto entra un poco más. Acá acá hay un poco de sombra, acá yo veo que hay una manchita que se va hacia acá, estas líneas del gatito rayado. Buscando, bueno, esto va más en este sentido, es una oreja más grande. Acá, aquí hay este espacio, esto queda más oscuro. Esto se ve algo así. Y ustedes pueden ir después revisando en el gato si hay más detalles que ustedes quieran ir construyendo. Sería bueno que lo vayan haciendo, como las formas de los ojos, y a veces uno ir comenzando con estas formas y de ahí ir limpiando sobre ello es lo que nos va a ir ayudando. Digamos, de ahí cuando tienen algo, ustedes de ahí sí pueden acercarse y empezarle a dar un poquito más de forma, como el gato que están viendo. Ahí tiene unos pelitos. Bueno, no es necesario esta parte, ya depende de ustedes qué tanto quieran avanzar. Nos corrigen un poco el tamaño, o ustedes pueden ir simplificando si no quieren algo tan realista, ir agregando cosas que no estaban en el dibujo original. Pueden ir jugando un montón de cosas. Y pueden ir limpiando a su gusto. No estoy viendo yo bien el gato que tiene acá. ¿Sabe? La nariz, esas cositas, digamos acá. Tiene como unas manchitas que se ven bonitas en esta forma, algo así, para irle dando carácter. Esta parte él va tapando porque la oreja está hacia atrás. Y así, ¿no? Podemos ir limpiando, ya depende de ustedes qué tanto detalle lo quieran ir poniendo. Digamos, aquí los ojos debía haber hecho más grandes, estoy muy separado a la imagen para poder irla copiando mejor. A veces ustedes es más fácil que en vez de ir poniendo detalles, esto como les digo, se vaya construyendo de una forma más fácil. Digamos, estoy teniendo esta parte, vamos poniendo vuelta a los ojos, más o menos estarían acá. Ya voy buscando desde el inicio la forma correcta. Digamos, esta parte de aquí debe ser más alta, ¿no? Estamos hablando que esto es la mitad, entonces más o menos esta es la distancia. Acá abajo debería ser esta otra parte. Me doy cuenta que esta parte de la cabeza, acá hay una buena distancia, entonces lo voy agrandando todo esto. Este es más recto, de ahí viene esta otra parte, y todo me voy ayudando a veces con líneas guías para ir encontrando de dónde sale cada una de las partes. Entonces con eso ya podemos ir construyendo y es de ir analizando bien las formas. Y ya después, para nosotros conseguir unos resultados más realistas, ya vamos a depender de todo lo que es la perspectiva en esa etapa, y vamos a ir definiendo, ¿no? Digamos, aquí entender después que esto en verdad era un plano de esta forma, ¿no? Podemos irle dando esa estructura más tridimensional o cosas así. Pero eso es ya después. Al principio no necesitamos que se asemeje a una realidad. Ustedes, el punto es que intenten que quede lo más cercano posible a la referencia que están teniendo, y eso les va a ayudar en gran medida a ir construyendo. No tengan miedo de ir arreglando esto, ir corrigiendo distancias si les está fallando, hacer líneas guías para ir entendiendo todo esto. Para ir entendiendo toda esta parte. Entonces esa es la finalidad, lo que estamos buscando aquí, antes que una estructura o que el gato se vea muy parecido a la imagen. Es que nosotros en este ejercicio es importante que esta silueta, la base de todo este dibujo, esté bien hecha, que la base esté bien hecha, toda esta estructura que estamos teniendo acá, todo se entienda. Y aprendemos a ir corrigiendo en la marcha.
Y esto es lo que buscamos acá. Esta es una de las primeras bases en el dibujo, la proporción para ir construyendo todos nuestros objetos. Ustedes en este pueden ir agregando después ya todo lo que quieren ir agregando, que detallitos y lo que a ustedes les guste. Ya después cuando veamos anatomía, cómo ir haciendo todo eso, cada vez esto va a ir subiendo su nivel. Cada vez vamos a ir pudiendo darle más realismo, que se asemeje muchísimo más a todas nuestras formas. Pero para poder lograr eso necesitamos que toda la estructura, toda esa silueta esté bien y nada más. Entonces digamos, esta es más o menos la idea con todo este ejercicio. Tomen diferentes formas, hay cosas como aquí, tomen este gatito. Es forma muy simple para comenzar. Analicen ustedes las imágenes que parecen formas fáciles, vayan usándolas. Este es un nivel siguiente en lo del cactus. Aquí tomar animales pequeñitos o que estén en poses muy cómodas como sentados, que no estén haciendo cosas de acciones muy complejas. Eso también tengan en cuenta. Las poses más fáciles para esta situación son donde no haya mucho movimiento, sean muy estáticas, no tengan unas vistas muy complejas, vistas frontales. Son lo mejor que podemos hacer. Y esta es la parte de proporción. Esto entonces quiero que quede de esta manera. Tenemos que empezar a practicar. También podemos hacer la cuadrícula. Yo les recomiendo, ustedes pueden tomar un cartón. Tomen un cartón de esta forma. En este cartón vamos a hacer un corte en el centro. Y vamos a medir en estos espacios de esta zona, la mitad. De este punto, la mitad. Y de este punto, la mitad. Y de ahí vamos a cruzar algún tipo de hilo, el que sea. Y después con esto ustedes pueden ir moviéndolo en su cuarto mientras estén teniendo en la mano y observando algo. Analícenlo y de ahí ustedes van traspasando. Es un dibujo. También es una forma cómoda para ver a veces cómo está la dirección de una línea y todo eso, para poder ir reproduciéndolo en una forma. De ahí ustedes van a dibujar igualmente un cuadrado y lo vamos a ir acomodando bien. Entonces digamos, esto les puede servir bastante para las personas que están trabajando en tradicional. Pueden crear de ahí buscarse una imagen, ponerle debajo y de ahí ir traspasando esto a otro formato, tomando las mismas medidas de aquí a acá. Y esto les sirve bastante a la gente que está trabajando en tradicional. Lo que les puedo decir es una cuadrícula les va a ayudar a medir de una manera más fácil. Muy bien, entonces como estamos hablando, este sería el ejercicio, ¿no? El primero que vimos, el índice de los planos, crear los planos. Y el segundo ejercicio que fue crear la silueta, ¿no? El segundo va a ser una silueta. Vamos a crear la silueta y de esa silueta vamos a obtener los planos dentro de ella, ¿no? Entonces, para que se nos haga fácil. Entonces, este es el segundo ejercicio. Después de crear esa silueta, vamos a ir buscando vuelta esos planos que nos vayan ayudando a ir encontrando. Iremos agregando las cosas extras que íbamos teniendo en el dibujo. Y listo, eso es el segundo ejercicio. A partir de una silueta, con esta silueta tiene que estar muy simple. No necesitamos abarcar cosas muy complejas como estas formitas de acá ni nada de eso. No, eso no necesitamos. Necesitamos entender esa perspectiva del dibujo y listo. Entonces, esto es lo básico, como estábamos hablando ya. Esto les va a ayudar bastante. La proporción se basa en eso. Aprendan a medir, siéntense y midan, hagan relación un objeto con otro. Todo este ejercicio tiene que estar siempre medido de una manera relativa, no precisa. Ya cuando su ojo vaya mejorando su capacidad de observación, esta medida relativa cada vez va a ser más precisa. A la final vamos a lograr observar objetos, entender si hay dobles, son tercios, y siempre en el dibujo hay uno que tener en cuenta, es siempre ir corrigiendo. ¿Cómo vamos a ir corrigiendo? Siempre regresando a la medida relativa. Si avanzamos algún dibujo, comparamos si estamos haciendo bien la medida, estamos haciendo otras cosas, y después cuando estemos un poco más avanzado,
y puedo hacer ya un tutorial más complejo de esta parte. Todo lo que es las extensiones visuales, para que esta medida relativa sea más armónica y podamos obtener cosas más fáciles, como antes hablaba, ¿no? Estas extensiones visuales de acá, todas estas formas que podemos ir obteniendo acá para ir generando mejor nuestros dibujos y todas esas medidas que necesitábamos para ir construyendo mejor nuestro gatito. Y ustedes van a ver que ya con estas medidas relativas vamos a poder crear una mejor relación entre el dibujo que tenemos y otras formas. Va a ser más fácil darle ritmo, que se vea más dinámico, pero esto es un ejercicio que va a ir muy avanzado, así que esto mientras solo tenemos en cuenta que también hay esto de las extensiones visuales para ir jugando con el dibujo, o ritmos, como queramos llamarlo, a esto. Entonces siempre corregir, medir relativamente, corregir, volver a medir y siempre estar en ese plan. En digital es la mejor manera para uno acostumbrarse a esto. En tradicional también lo podemos hacer, borrar, medir, pero intenten buscar. Pueden ustedes para esto ayudar sin comprarse una pizarra, marcadores no permanentes, marcadores de alcohol creo que se llaman. Y ustedes con eso dibujar y ir corrigiendo hasta que obtengan la forma. Sería una manera de ir practicando esta parte en tradicional, pero como digo, siempre tradicional lleva un costo. Lo podemos hacer en papel también, pero va a irse manchando mucho la hoja, van a ver atrás muchas de las otras cosas y como que no ayudaría a la final a generar una buena visión, que no sería, si usted le salió mal, volverlo a dibujar con la corrección, salió mal, volverlo a dibujar con la corrección, que digamos que va la misma idea, pero siempre tenemos que ir corrigiendo. Entonces esta es la parte, esto sería nuestro tutorial de esta semana. Les recomiendo sigamos practicando los de los anteriores. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio? Pónganse a calentar, hagan ejercicios de líneas, hagan ejercicios de planos rápidos y después vamos a empezar a construir todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre midiendo, vamos a ir comparando, midiendo, reestructurando. Esta sería una evolución del ejercicio de la parte 2, que eran las formas, pero aquí todo lo vamos a ir estructurando de una manera más lógica, con la silueta, comparando. En el otro ejercicio no necesitamos comparar, no mucho, que se vea parecido. El otro era construir formas, irlo buscando una encima de otra, que se vea similar. En esto lo que vamos a ir buscando es que ya las formas estén mejor acomodadas y el índice de siluetas sea mucho mejor. Entonces esta sería la parte del ejercicio. Les agradezco mucho por seguir viendo estos videos, sigan practicando. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta en la descripción. Esta es una parte que solo es un complemento para el ejercicios anteriores. Siguen aplicándose, es como una evolución un poquito más avanzada. Esto de la proporción tiene un poquito de teoría extra, no va a variar mucho, es verdad. Puede parecer un ejercicio o un video que puede que a ustedes no les acople nada más, pero es una cosita esencial, pequeñita, que ustedes va a hacer que en sus dibujos avancen muchísimo mejor. Y es algo que ustedes, lo que se llama proporción, no podemos olvidarnos. Esto se ejecuta en cualquier boceto, planificamos desde acá. Lo que uno se llama el encuadre, o como ustedes quieran llamarlo, se maneja de esta manera para poder hacer nuestros dibujos de una mejor forma. Entonces con esto les agradezco una vez más. Gracias por ver los videos, por ese apoyo. Sigan dibujando y estaremos viendo la siguiente semana un nuevo tutorial con la última parte de todo esto, que sería la perspectiva. Con eso terminaríamos todo lo que es el dibujo básico y dejaríamos después para el dibujo intermedio empezar a hablar de todo lo que son composiciones, valores y otras cosas que podemos ir encontrando en el dibujo. Con estos 4 fundamentos del dibujo podemos dibujar cualquier cosa. Gracias, ha sido un gusto y estamos hablando. Bye bye.